Voces que forman parte de la noticia. El abogado Ismael Quintana es constitucionalista y nos acompaña en el contacto telefónico para hablar del tema del momento, el dictamen en contra del presidente Guillermo Lasso y evidentemente el juicio político que se desarrolla. Abogado Quintana, buenos días, bienvenido. Buenos días, un abrazo para ustedes y un placer siempre estar con quienes nos escuchan a través de Radio Sí. El presidente de la República está llamado a comparecer a la Asamblea Nacional este miércoles 26 de abril y el periodo de prueba del juicio político prevé esta semana también la recepción de al menos 15 testimonios de abogados y asambleístas. ¿Qué tanto puede variar el panorama del juicio político en esta semana, abogado Quintana? A ver, yo le diría que en mayor cosa no va a variar. Creo que la tónica va a seguir siendo la misma, con base en comparecencias de funcionarios, de colegas y de asambleístas que van a rendir testimonios que hasta aquí, al menos a mí, no me dejan claridad para poder discernir sobre si hay o no la responsabilidad política del presidente por el hecho respecto del cual la Corte autorizó el juicio político, tanto por la inexperticia que tienen los legisladores acusadores, como también por los errores que ha cometido la defensa del presidente en la República. Así que vamos a seguir viendo más de lo mismo dentro de un trámite de sustanciación ante una comisión que tendrá que elaborar en los siguientes días un informe que deberá o recomendar el archivo o recomendar al pleno el juicio. Perdón, pero escucho una bulla ahí que no me deja concentrar. No somos nosotros, abogado. Tengo ahí una bulla. Pero bueno, lo decía que tendrá que elaborarse este informe sobre la base de las pruebas y los alegatos que se han presentado. Por otro lado, hay que aclarar, el presidente no tiene obligación legal de comparecer a la comisión, lo puede hacer también en este trámite y en este punto del juicio político mediante su representante, que en este caso es, por un lado, el doctor Neira y por otro lado, el doctor Juan Pablo Ortiz, que es el secretario jurídico de la presidencia. Así que creo yo que no le veremos al presidente comparecer personalmente ante la comisión. Bueno, en todo caso me parece adecuado porque si el tema pasa, como supongo que ocurrirá, a conocimiento del Pleno, ya ahí sí el presidente tendrá que comparecer obligatoriamente ante el Pleno sin posibilidades de delegar su defensa a nadie. Abogado, buenos días, Guillermo Hidalgo lo saludo. Estamos conversando con el abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Yo tengo una duda, abogado, y un mal sabor de boca y quiero consultarle. Es más, por eso yo pedí la entrevista con usted. Digamos que el presidente de la República no hay los votos para destituirlo y además que lo que está pasando ahorita con las acusadoras, la verdad es que da mucha pena y hasta vergüenza por no decirlo. Pero digamos que el presidente no es destituido en la Asamblea. Pero la Corte Constitucional abrió un gran campo al decir que hay un posible peculado y que por eso sí se lo podría acusar al presidente de la República. Recordemos lo que pasó con el ex vicepresidente Dajic, que fue absuelto por la Asamblea, pero la Fiscalía actuó y pidieron orden de prisión. En este caso, la fiscal Diana Salazar, una vez terminado este juicio político, ¿no podría abrir un caso por lo que la Corte Constitucional abrió, que es el tema del peculado? A ver, no necesariamente, ¿no? Por varias razones. La primera, porque la Corte Constitucional deja muy en claro, porque además así lo establece el artículo 153 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que la Corte no tiene competencia alguna para pronunciarse sobre la real ocurrencia de los hechos, sobre el cometimiento material de la infracción y además para determinar de su propio contenido, de su propio análisis, responsabilidades penales en contra del presidente de la República. La Corte no lo ha hecho. Yo sé que el dictamen de la Corte a muchos sorprendió, a mucha gente no ha gustado, pero no le hagamos decir a la Corte cosas que no ha señalado. La Corte no ha abierto la puerta a ningún juzgamiento penal de peculado. La Corte claramente ha dicho, y este es el segundo argumento que yo le doy, de que el juicio político solamente tiene por finalidad determinar responsabilidades en ese ámbito político. No es un proceso penal, no está para determinar responsabilidades civiles, no está para determinar responsabilidades penales. Así que a partir del eventual fracaso, que yo lo veo cada vez más cerca, le debo decir también, del juicio político, no es que la fiscal está obligada a abrir una investigación previa. De hecho, y esta es la tercera razón,
La Corte no puede reemplazar la potestad constitucional que se le entrega en este caso solo a la Fiscalía General del Estado. Si la Fiscalía decide abrir investigación previa, no será necesariamente por el dictamen de la Corte, sino porque estima que hay elementos objetivos que le van a permitir abrir una investigación y eventualmente formularle cargos al presidente de la República. Dicho de otro modo, mis queridos amigos, podría no haber juicio penal, pero sí enjuiciamiento político, o al revés, podría no prosperar una censura y destitución y a la larga la Fiscalía podría encontrar elementos para el juzgamiento de un posible delito de peculado. Así que son ámbitos de responsabilidad distintos y eso la Corte Constitucional lo deja claro en su dictamen. Son las 8 de la mañana, 9 de la mañana y 18 minutos. Abogado Quintana, en el análisis profundo de esta situación, ¿cuánto se debilita el sistema democrático en este país azotado por la violencia, la delincuencia, entre otros tantos males, con un juicio político que tiene una base muy débil y con un futuro tan incierto? A ver, yo le diría que no hay un debilitamiento de la democracia. El juicio político es un instituto que está establecido en la Constitución y desde que está previsto en la Constitución y se reconoce como un mecanismo de fiscalización también a los actos del Poder Ejecutivo, es absolutamente válido y legítimo lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Más allá de que los interpelantes y los acusadores políticos del presidente Lasso nos parezcan de broma y de risa, que nos parezcan inexpertos, que sea gente que no tenga la más mínima idea de cómo probar una responsabilidad política, ese es punto y aparte. Pero en términos generales no es deleznable el ejercicio de la facultad fiscalizadora en un Estado de Derecho. Lo contrario sería conducirnos a un gobierno autocrático, pues es decir, donde una sola persona manda y el resto de poderes del Estado tienen que agachar la cabeza ante los designios del gobernante de turno. ¿No le suena eso muy familiar y muy cercano a lo que vivimos en Ecuador entre 2007 y 2017? A mí sí. Entonces, uno es eso, una es la cuestión relativa a criticar la poca seriedad con la que los legisladores acusadores han llevado adelante este juicio político y otro a decir que esto mina la democracia y peor los temas de seguridad. Si el juicio político no es objetivamente por los problemas de inseguridad y de falta de medicinas en los hospitales y todo eso. Así que si vamos a verlas por esas, el que está minándose en su propia gestión es el propio presidente de la República, pues que es el que no ha cumplido las promesas de campaña por las cuales él ganó la presidencia de la República. Entonces, no le veo yo un debilitamiento, pero sí debo advertir que me llama poderosamente la atención que se haya elaborado una medianamente bien hecha acusación constitucional, pero que no se haya tenido la precaución de preparar las pruebas de cargo en contra del presidente de la República. Entonces, sí suena como a burla, ¿no? Sí suena como a burla haber presentado una acusación constitucional sin estar lo suficientemente preparados como para sostener esa acusación ya a nivel legislativo. Queremos agradecer la participación del abogado Ismael Quintana. Él es experto constitucionalista, hablando aquí en los micrófonos de Así Amaneció sobre esta semana clave del juicio político del presidente Guillermo Lasso y cuestionando muy fuertemente la actitud y el desempeño de algunos asambleístas en torno a este juicio. 9 horas y 21 minutos.